Buenas noches, amigos televidentes. Este es su programa Agenda Económica, de lunes a viernes por este canal 27 de RNN. La costumbre diaria. Todas las noches. Este es el programa. Esta es la diferencia de esta hora. Un programa de muchísimas variedades, de temas económicos, políticos y sociales. José Manuel Luna Valiente y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán con ustedes acompañándonos de su casa para compartir con nosotros ideas importantes de actualidad. Yo creo que debemos empezar con las elecciones de Chile. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, elecciones de Chile que Michelle Bachelet ganó la primera vuelta, y aunque no es absoluta, porque en Chile existe la segunda vuelta cuando tú no ganas el 50+1, ella se quedó con el 45%, y la candidata opositora que le siguió, Matei, de Pillo Matei, ella cogió un 25%. No vamos a felicitar a nadie todavía, pero sí vamos a hacer un comentario al respecto por mi parte. Es que yo insisto en que esa mayoría absoluta de 50+1 debe tener variantes, porque también, así como se quiere que el candidato sea representado o elegido por una mayoría absoluta, que regularmente uno dice 50+1, así el celebrar una segunda vuelta porque tú no cojas el 50%+1, pero el segundo candidato tú le lleves 20 puntos, yo creo que lleva a clientelismo político, y ahí la democracia entonces también queda lacerada. ¿Por qué digo esto? Imaginemos nosotros ahora que haya una segunda vuelta en Chile, como dice la Constitución que tiene que haber. Entonces Michelle Bachelet regularmente no tiene por qué negociar nada, porque ella tiene 45% cogido sin ninguna negociación adicional. Pero si Matei quiere ganar, para coger el 21 puntos porcentual más, va a tener que entregar el gobierno entero. Correcto. Entonces viene un clientelismo político donde te va a hacer una repartición del poder. Y eso le crea un problema también de mayoría automáticamente. Claro. Automáticamente. Es elegida por la mayoría, pero no tiene la mayoría. Entonces, podría crear un problema más. Entonces, en el caso de Michelle Bachelet, si ve que Matei amarra y las encuestas le dan 40 y pico, 46, 47, Michelle va a querer también negociar con otra facción de política para coger un 5% más. Y ese 5% le podría salir muy caro a Michelle Bachelet. Entonces, fíjense cómo nosotros podríamos tener un sistema democrático donde busca mayoría absoluta para que un presidente llegue por lo menos elegido por la mayoría, cuando al final no va a ser así. Entonces yo creo que las constituciones, las que lo cojan, las que tengan esta figura política o esta figura judicial o legislativa, debería hacer un arreglo. Yo propongo, por ejemplo, incluso que sea para nosotros, si un presidente coge de 45 o más, pero que no llega al 50+1, y le lleva más de 15 puntos porcentuales al siguiente, no debe haber segunda vuelta. Tiene que ahí mismo terminar el evento electoral y que sea nombrado el que más votos cogió. Si no son los porcentajes que yo digo, porque se elijan otros porcentajes, pero me parece que no se le debe someter al pueblo chileno, que también deben ser carísimas las elecciones en Chile, a gastarse más dinero el Estado en preparar una segunda vuelta electoral, cuando también en Chile hay deficiencias. Mira, este es un tema interesantísimo y yo quisiera orientarlo en otra óptica. Si bien es cierto que Chile es una de las sociedades más avanzadas de América Latina, uno de los países que más crecimiento tiene, que más institucionalidad tiene, lo cual haría prever que no necesariamente las mismas cosas del patio nuestro se pueden transferir al patio chileno por su avance institucional y por el respeto a su misma constitución, en donde quizás no existan esas figuras tan mercantiles como existen, por ejemplo, en la República Dominicana, en donde hoy, el presidente Leonel Fernández se tiene que estar reuniendo con los que apoyaron al PLD para calmarlos un poco, porque están ansiosos de trabajo y ellos entienden que el gobierno no les ha dado lo que le prometió
en las elecciones, que creo que esa es tu preocupación principal. Correcto. Pero eso en Chile quizás no se transmite tanto. Ahora, yo sí creo, y de hecho las democracias, que son sistemas que ofertan derechos por y para todos, y el acceso a todos a una institucionalidad abierta en un país, en donde todos tenemos el derecho de opinar y de plantear nuestras posiciones, también son imperfectas. Aquí se ha demostrado, por ejemplo, tenemos el caso de Danilo Medina en las elecciones 2004, que perdió las elecciones, pero el candidato ganador no sacó el 50+1. No. Sacó el 49.1 y Danilo Medina entendió que no había motivo alguno por menos de un punto. Por menos de un punto para ir a una segunda vuelta y llevar a un país y a un pueblo, a lo que tú has planteado, a una situación, primero, de alargar el proceso, sobre todo aquí en República Dominicana, que es un poco más largo ese camino tan tortuoso, el costo que tiene, pero también ahí se engrandeció la figura política del presidente hoy, Danilo Medina Sánchez. Pero también es cierto que entre un 49.1 y un 46.7, que fue lo que obtuvo Bachelet, más de un 45, los números son pocos, pero ¿qué pasa? Para el pueblo chileno, la relación porcentual no es la misma que para la República Dominicana. Para Chile, ese 3% pueden ser 700.000 votos, o pueden ser medio millón de votos. Pero un 20. Sí, no. El 3% de chilenos de diferencia pueden ser medio millón. No sé cuál es la población que votó. Okay, ya. Tú dices por la población. Por la población chilena. Que vota, la población votante. Exactamente. Ahora, yo creo que eso también amerita de arreglos en el camino. Porque tú tomas el caso, por ejemplo, de las elecciones norteamericanas, y tú has tenido caso de un presidente que ha sacado la mayor cantidad de votos y no ganó. El caso de Al Gore, que perdió las elecciones siendo el candidato más votado de unas elecciones. Sí, lo que pasa es que ahí son los colegios electorales. Y qué pena que lo perdió. Exacto, ahí se ganaba con los colegios electorales. Porque en Estados Unidos se entiende que todos los votos no son iguales. Exacto. Quizás ese es un sistema híbrido, pero América Latina es más híbrida todavía y todo es tan diferente. Lo que sí es que, por ejemplo, lo que sí debería pasar es que se dé un mecanismo legal a nivel constitucional que permita a los candidatos que pierden en una primera vuelta por un 25%, a que cedan el poder y que la misma Constitución lo adhiera y lo valide. El problema es que la Constitución llama a una segunda vuelta y tú no puedes volarle por arriba. Por más que tú reconozcas, a menos que el candidato diga, lo reconozca y todas las fuerzas electorales que no quiera ir, ya eso es otra cosa. No, lógicamente tiene que ser constitucional el cambio. Exacto. Pero sí es una preocupación, sí es una preocupación válida en el sentido del camino tortuoso, el costo, y que al final no se busca nada. En Chile no pasa lo mismo que aquí con el tema del mercantilismo electoral, porque aquí tradicionalmente los partidos, y hay que hacer una aclaración, porque aquí dicen, el PLD ganó gracias a las alianzas. Eso no se va a saber nunca, ni si el PRD ganó gracias a las alianzas, porque usted no puede contar la diferencia en votos en la diferencia por las alianzas. Eso no es tan sencillo. O sea, porque muchas veces hay votos en contra del mismo partido y votos a favor. Entonces tú no puedes medir también, porque deberías de medir también el otro caso, de por qué el otro sacó menos o por qué dejaron de votar. Y al final siempre el impacto de la masa no votante es tan grande cuando dejan de votar un 30% de la población, que tú nunca sabes tampoco en dónde está el pandero. Ahora, recordemos que después de la caída de Pinochet del poder, recuerda que Pinochet no fue derrocado sangrientamente, se fue derrocado en términos electorales con coyunturas. Quien ganó fue la izquierda, con Patricio Aylwin. Luego fue Eduardo Frei, luego Ricardo Lagos. No sé si así me estoy confundiendo quién fue primero. Creo que fue así. Ese es el orden. Frei, Lagos y Michelet. Sí, Aylwin, Frei, Lagos y Michelet. Exacto. Y se mantuvo 16 años de la izquierda gobernando Chile, después de Pinochet.
De ahí viene entonces Piñera, Piñera. que increíblemente la gente se sorprendió que en Chile perdiera la izquierda y que ganara la derecha con Piñera. Pero vemos que la derecha duró poco, o está durando poco. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Porque primero Michelet salió con un 84% de popularidad y fíjate que solamente cogió el 45%, pero que el 84% de popularidad no es el 45% de votos. Sí. O sea, la gente no puede verlo así, de esa forma. Se pudo haber interpretado que debió haber ganado en primera vuelta Michelet, con la popularidad que sacó. Pero al ella perder o perder la izquierda, se nota que hubo un vacío de poder de la izquierda en el momento dado. Pero al mismo tiempo se nota ahora que la derecha no llenó tampoco esas expectativas. A Piñera le hicieron demasiado huelga a los estudiantes. O sea, ahí se puede interpretar que hay un poco de vacío de poder de liderazgo en Chile, que habría que ver cómo Michelet lo comienza a recomponer, porque una sociedad sin liderazgo está llamada a ser una sociedad anómica. Pero yo no creo que sea, si vamos a un cambio, podemos Sí. continuar en el segmento Sí. siguiente. Vamos al siguiente. Venimos en breve, amigos televidentes.